Ok, jóvenes, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de la semana 18. Esta semana se ha tratado todo un tema muy de actualidad, ¿no? Que nos concierne a todos, que se trata de el problema que vivimos en todas partes del mundo, ¿no? Todos los países estamos afectados por esto que se llama la contaminación, ¿no? Entonces, la mano del hombre ha intervenido mucho en la naturaleza y a consecuencia de nuestra intervención, pues hemos alterado el sistema natural, el equilibrio natural, ¿no? De nuestro paraíso. Imagínense, nosotros nomás, los seres humanos, somos los únicos responsables de todo lo que acontece en la naturaleza. En este momento, nosotros estamos viendo en todas las noticias, ¿no? Cómo es que se están dando inundaciones en muchos países, lluvias extremas, en otros lugares están reportando que tienen temperaturas más bajas, ¿no? Más bajas de lo que se solía tener en las ciudades y en otras temperaturas extremas, ¿no? Entonces, ¿qué ha acontecido? Nosotros estamos evidenciando en nuestro país cómo es que las estaciones que deberían de venir, ¿no? Periódicamente y que tendría que tener una característica de que se va a cambiar el clima, que claramente vamos a pasar de verano a invierno, otoño, primavera, ¿no? Tan marcado principalmente en Lima, ¿no? Donde uno claramente puede ver el cambio de estación, a diferencia de cuando uno está en la zona de la sierra, ¿no? En la sierra no nos damos cuenta, por ejemplo, cuándo es verdaderamente otoño, ¿no? Solamente dos estaciones, la época de lluvias y la época de la cosecha, no hay más, ¿no? Entonces, pero ¿qué ha pasado, por ejemplo, en Lima? Hemos estado observando el año pasado que no hemos tenido, ¿no? No hemos sentido el invierno. Nos hemos pasado prácticamente, creo, en verano todo el año. En cambio, este año, claramente como sentimos que estamos viviendo el invierno, ¿no? La humedad intensa, el frío, ¿no? Entonces, miren cómo la temperatura ha variado y nosotros hemos provocado esto que se llama, por ejemplo, el cambio, el impacto de lo que es la elevación de la temperatura, ¿no? En nuestra atmósfera en un grado. Ya estamos yendo para 2 grados. Cualquiera podría decir, pero, uy, eso no es importante. Repercute mucho el cambio de la temperatura en 1 grado. Es demasiado para nuestro sistema de vida. Las comunidades biológicas tienen su sistema de vida en relación a la temperatura, ¿no? Entonces 1 a 2 grados es extremadamente importante y pues comunidades biológicas van a tener efecto de procreación, como son los insectos voladores, los mosquitos, ¿no? Cómo ellos se reproducen, ¿no? Más rápido, más velozmente cuando estamos en temperaturas altas que lo usual. Cambia dramáticamente su ciclo, ¿no? Y por eso pues se producen brotes epidemiológicos ya también de estas comunidades biológicas, una superpoblación de estos insectos, ¿no? Lo que está sucediendo en este momento con el dengue, ¿no?
Entonces, miren cómo es que ha repercutido la mano del hombre en el cambio del comportamiento natural, ¿no?, de nuestra madre naturaleza. Bien, entonces, por otro lado, el tema que se ha abordado en esta semana también ha estado en relación a lo que es, qué bonito, ¿no? Hace poco hemos celebrado nuestro aniversario patrio, qué hermoso sentirnos peruanos, ¿no? Y darle gracias a Dios de estar en una tierra tan bonita, tan generosa, que tiene mucha producción. Si nos vamos para la costa, tiene tantas cosas que produce, ¿no? En agricultura, el arroz, la yuca. Si nos vamos para la cordillera andina, nuestros pisos andinos, ¿cuánto producen jóvenes, ¿no? Y si nos vamos para la selva, igual tenemos tanta producción. Un indicador de que nosotros somos un país que tiene tierras eminentemente bendecidas, ¿no? Es que cuando, por ejemplo, uno está en otros países, ¿no? En otros países, como por ejemplo, un ejemplo, Norteamérica, ¿no? Cuando yo estuve viviendo por allá, me di cuenta que realmente la tierra de nuestro Perú es extremadamente especial porque es humosa, tiene bastante humus, por eso crece fruta, crece todo tipo de tubérculos. Y entonces, nosotros cuando estamos caminando y paseando en Perú, en cualquier parte de Perú, ya sea en Lima, en Tacna, en Tarapoto, en la Plaza de Armas de Huancavelica, la Plaza de Armas de Ayacucho, ¿no? Cualquier punto, nosotros vemos gratamente cómo hay vendedores ambulantes, ¿no? Vendiendo fruta, y qué cantidad de fruta. Vendedoras ambulantes vendiendo hortalizas, ¿no? Todos los productos prácticamente los tenemos a nuestro alcance. En Norteamérica yo no vi eso. ¿Qué va a haber ambulantes vendiendo tanta cantidad de fruta que tenemos acá? ¿No? La fruta la llevan desde otros países jóvenes, la llevan desde, por ejemplo, los bananos se llevan desde Ecuador, las flores las llevan desde Colombia, ¿no? Toda la cantidad de comida que se necesita en Norteamérica se lleva de otras partes, de Centroamérica y de Sudamérica, porque ellos no tienen tierras generosas, tierras productivas, ¿no? Entonces, la segunda parte de esta semana ha tratado de lo que es, por ejemplo, las zonas de conservación que tenemos, ¿no? Nosotros acá en Perú, que están protegidas, como por ejemplo los parques nacionales, ¿no? Donde tenemos flora, gea y fauna en abundancia. Y nosotros en Perú tenemos la característica de que tenemos una gran biodiversidad. ¿Qué significa biodiversidad? Que tenemos muchas comunidades biológicas, ¿no? De todos los representantes. Y si vemos en la clase de los insectos, por ejemplo, ¿cuánta variedad de insectos tenemos? No terminamos de descubrirlos y reportarlos. Si vemos en el área de las aves, cuánta diversidad de aves tenemos. Si vemos en el área de los reptiles, ¿no? Nosotros en Perú somos ricos en biodiversidad. Nos visitan científicos de otras partes del mundo para estudiar nuestra biodiversidad, ¿no? En la segunda parte hablamos, toda esta semana se les ha dado la información de lo que son las zonas de conservación, ¿no? Qué bonito. Miren, cuán bendecidos somos en el Perú por tener toda esta riqueza, ¿no? Y a la par, en la primera parte,
como una advertencia, ¿no? Como una advertencia, la contaminación, cómo está caminando así a galope, y nosotros que tenemos una tierra tan linda, entonces todos de nuestra parte tenemos que hacer algo, ¿no? Desde nuestros hogares, ¿no? Para detener este proceso de contaminación ambiental, ¿no? Y seguir teniendo, pues, este lugar tan bonito que tenemos, preservarlo con todo lo que tenemos, ¿no? Bien, entonces inmediatamente voy a compartir pantalla, ¿no? Ahí está, vamos a compartir pantalla. Y compartir. Listo. Entonces, aquí vamos a ir a ver qué preguntas tenemos para esta semana, qué inquietudes tenemos para esta semana para resolver. Entonces, aquí tenemos resolviendo una por una, ¿sí? Una por una vamos resolviendo. Entonces, miren, ahí está lo que nos han puesto para hacer los ejercicios en clase después de todo lo que hemos revisado esta semana, ¿no? Entonces, miren, la pregunta número 1 que dice, vamos a empezar siempre de la 15, como sabemos hacerlo, ¿no? A ver, ¿qué nos están preguntando en la 15? Miren, ahí está. Entonces, ¿qué dice la 15? Espérense un ratito, vamos a cerrar todo para que nadie nos interrumpa. Ok, dice, es un área protegida, ¿no? Que se encuentra en una cadena aislada de montañas que se eleva entre los ríos Ucayali, Huallaga. Conserva hábitats amenazados como los pantanos de altura, comunidades biológicas en roca ácida, ¿no? Bosques esponjosos y bosquecillos enanos, cerros de piedra rojizas, erosionadas, bosques de colinas, lagos, arroyos y riachuelos de altura. Entonces, hacia lo que es el río Ucayali y Huallaga, definitivamente se localiza lo que es la Cordillera Azul, ¿no? Porque está entre Picota, Tocache, San Martín, en el departamento de San Martín, en la provincia de Ucayali, ¿no? Ahí está pues la provincia de Padre Abad, en Ucayali, ¿no? Ahí donde se conserva en el departamento de Huánuco todos esos hábitats amenazados, ¿no? Entonces aquí nuestra respuesta sería B. Vamos a cambiarnos de formato para marcar y vamos a jalar mejor el archivo que está en, me parece que es, ¿cuál es? En semana 18, solución del 18. ¿Dónde lo tenemos? En Word. Dice es el solucionario. Nos ponemos acá entonces. Bueno, no importa que no lo podamos marcar. Vamos resolviendo, ¿ok? Ya. Entonces, aquí tenemos la respuesta que estamos diciendo que es, nuestra respuesta sería lo que es la Cordillera Azul para la pregunta número 15, ¿ok? La pregunta número 15, la Cordillera Azul, ¿no? Listo.
Es un área protegida que se encuentra en una cadena aislada de montañas que se eleva entre los ríos Ucayali y Huallaga y conserva hábitats amenazados como los pantanos de altura, comunidades biológicas en roca ácida, bosques esponjosos, bosquecillos enanos, cerros de piedra, ¿no? Bosques de colinas, lagos aislados y riachuelos de altura, ¿no? Eso es lo que se caracteriza como la cordillera azul, por eso esa es la respuesta, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a la pregunta número 14, ¿ok? A ver, vamos a resolver la pregunta número 14. Ok, vamos a jalar el otro archivo. A ver, 14. Uh-huh. 13. Unos minutitos que estoy preparando el archivo para que sea más dinámico para nosotros para trabajar, ¿ok? Ya. La pregunta número 12, la pregunta número 11, la pregunta número 10, la pregunta número 9, la pregunta número 8, ok, la pregunta número 7, que esté listita, ahí está la 7, la pregunta número 6, ahí estoy copiando la 6, la pregunta número 5, esto viene en PDF, a nosotros nos entregan en PDF. Entonces, yo para trabajar con ustedes bonito lo paso al Word. Así se hace más dinámico. Aquí tenemos la pregunta número 4. Acá tenemos la pregunta número 3. ¿No? Y acá tenemos la pregunta número 2. La 2. Y acá tenemos la pregunta número 1. ¿No? La 2. La 3, la 4, listo. Ahora sí. Entonces hemos marcado nuestra pregunta número 15. Ya, entonces venimos acá y volvemos a compartir. Ahí está. Ok, perfecto. Listo, ahí está, ¿no? La 15 que acabamos de resolver. Entonces nos pasamos a la pregunta número 14. Decimos que nos están preguntando en la pregunta número 14. A ver. Entonces en la 14 dice, el uso indiscriminado, ¿no? El uso indiscriminado de los recursos naturales, así como el incremento del consumo de productos de fábrica, están generando la degradación del medio ambiente. Por supuesto que sí. Cuando se valora opciones justas, solidarias, ecológicas, y se consume de acuerdo con estos valores, y no solo en función de beneficio propio, entonces estamos hablando de un tipo de consumo responsable. Entonces nos ponen ahí. Sería la respuesta A, un tipo de consumo responsable crítico, B, social, C, ético, D, ecológico, E, tecnológico. Entonces, dice, ¿no? Cuando estamos haciendo uso indiscriminado de los recursos naturales, así como el incremento del consumo de la fábrica, ¿no? Y se valoran las opciones justas, solidarias, ecológicas y consume de acuerdo a los valores, entonces quiere decir que estamos siendo cuidadosos, ¿no? Cuando estamos queriendo hacer uso de la madre naturaleza, ¿no? Estamos queriendo ser solidarios, justos con ese consumo y no solamente hacerlo con el interés de consumir satisfaciendo nuestro beneficio propio, entonces estamos hablando de un consumo de tipo
ético, ¿no? Eso sería un consumo de tipo ético, ¿no? Responsable, ¿no? Estamos actuando con ética, con responsabilidad frente a nuestra naturaleza. Ustedes saben de que todo lo que se relaciona a ética significa sinónimo de tener una conducta impecable, ¿no? No cuestionable. Entonces, en ese sentido, si para la naturaleza nosotros no valoramos todo lo más justo, lo más solidario, lo más ecológico y consumimos los productos, ¿no?, de la madre naturaleza en función de estos principios, entonces quiere decir que no solamente estamos buscando satisfacer nuestra necesidad individual, ¿no?, sino también estamos queriendo contribuir a nuestra sociedad y a nuestro medio ambiente, ¿no? Como justamente teniendo ese tipo de conducta responsable, consciente, ¿no? Y al tener nosotros ese tipo de conducta, entonces las demás personas que viven en la madre naturaleza también van a tener ese tipo de conducta, ¿no? Entonces eso se llama un consumo responsable ético, ¿no? Muy bien. La 13, ¿qué nos dice? Son áreas con características naturales, específicas por su rareza o localidades representativas. Protegen especies de flora y fauna silvestre, en especial de los sitios de reproducción para recuperar o mantener las poblaciones de especies. Actualmente existen 13 en el Perú. ¿De quiénes nos estarán hablando? Dice áreas con características naturales específicas por su naturaleza y localidades representativas, ¿no? Entonces, recordemos, ¿no?, que si nos están hablando de esas características, entonces nos están hablando de los refugios, son los que tienen características que nos han dado, ¿no? Son áreas que se protegen la flora, la fauna silvestre, los sitios de reproducción para recuperar o mantener las poblaciones de las especies, ¿no? Entonces, de esta manera se permite el aprovechamiento de los productos, pero en forma sostenible, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de qué cosa? De los refugios silvestres. Vamos con la pregunta número 12. ¿Qué dice la pregunta número 12? Este es un santuario nacional ubicado en Cajamarca. Ya, al darnos el nombre, ya nos está ubicando, ¿no? En Cajamarca, que conserva una muestra representativa de eje el bosque de neblina, como el osito de anteojos, el tapir y los bosques de podocarpus. El podocarpus es una planta andina, ¿no?, que justamente, como Cajamarca tiene piso alto andino, entonces esa plantita va a crecer solamente en Cajamarca. De repente no conocen, hay que mostrarles. Esta es bien bonita esa plantita, miren, lo voy a llamar por acá. Es Podocarpus glomera, Podocarpus glomera. Es un arbolito que crece en los pisos altoandinos. Ahí está, miren, ese es el Podocarpus. Podocarpus es típico de la zona andina, ¿ya? Entonces ahora nos venimos a la respuesta. Claro, porque de repente ustedes no conocen, pues por eso hay que ayudarse con qué bonito que tenemos el internet y que podemos compartir juntos, ¿no?, interactivamente. Entonces yo puedo, en lo posible, llamar a lo que es la web,
y poderles mostrar, por ejemplo, ahorita lo que les he mostrado, el Podocarpus, ese arbolito, ¿no? Típico de pisos altoandinos, ¿no? Entonces, en otro sitio no vamos a encontrar. Acá en Lima, ¿acaso has visto crecer ese arbolito Podocarpus? Podocarpus glomeratus, ese arbolito, te repito, es un árbol que crece en piso altoandino, ¿no? Entonces, nos hablan también del osito de Antoejos, el tapir, todos ellos, pues, entonces, en Cajamarca, están en el famoso bosque de Tabaconas, ¿no? El famoso santuario, perdón, de Tabaconas, ¿no? Tabaconas, ahí están, ¿no? Entonces, ese santuario que está en Cajamarca, ¿no? Es el que es característico por esos bosques hermosos que tiene su piso altoandino de podocarpos y porque habita por ahí este osito de anteojo, ¿no? Este es un santuario también muy visitado, ¿no? Muchos de estos, ahorita que vamos a terminar esto, vamos a tratar de visitar todos estos lugares aquí con la web para que ustedes luego que terminan ahora la preparación de la CEPRE, ¿no? Con como muy buen premio merecido, yo considero que deben de ir a uno de estos lugares, ¿no? A uno de estos lugares tan preciosos que ustedes puedan descansar de esta preparación de todo este semestre, ¿no? De todo este periodo, bien merecido. A ver, ¿qué dice la número 11? Dice, indique usted cuál es el parque nacional donde se encuentra la mayor concentración de cataratas del Perú. Cataratas, ya que hasta el momento han sido identificadas más de 25 cascadas importantes en la cuenca del río Cutiberini. Allá cuando puesto el río Cutiberini ya nos ha ubicado en el lugar, ¿no? Entonces, justamente en la cuenca de todo este río Cutiberini, jóvenes, ahí pues está este famoso Parque Nacional de Otishi. Parque Nacional de Otishi, que está localizado, ¿no? Al norte de Satipo, ¿no? Entre sería el departamento de Junín, parte de lo que es el departamento de Junín, pero parte también del departamento de Cusco. ¿A qué parte limita esto? A lo que es la convención, ¿no? La convención, hay que ubicarse acá, miren que, a ver si puedo jalar otra vez para ustedes. ¿Dónde dirán? ¿De dónde estará hablando la Miss? Ustedes dirán, ¿por qué les familiar? Para mí me es familiar esos lugares porque he trabajado yo viajando bastante en el Ministerio de Salud. Entonces, muchos de estos lugares los conozco. Te voy a poner acá mapa para que te ubiques, mapa, ¿no? De Cusco, para que veas de dónde nos están hablando, que está este bonito parque de Otishi. Entonces, mira, ese es el departamento de Cusco, ¿no? Ese es el departamento de Cusco y todo este verdecito que ves acá, eso es todo una zona de selva montañosa, ¿no? Cusco se caracteriza por tener una selva montañosa. Esta selva montañosa se parece mucho a la selva de Tingo María. En el Perú tenemos dos tipos de selva. La selva montañosa, como la de Tingo María, la selva montañosa como la de la Convención, como la de donde está Machu Picchu. Por acá está Machu Picchu. Montañosa, ¿no? Valles montañosos, ¿no? Entonces, este parquecito que estamos hablando, este parque de Otishi, ¿no? Este Parque Nacional de Otishi, entonces está limitando con el departamento de Junín, ¿no? Hacia Junín está limitando, ¿no? Entonces, acá tienes la convención y acá tienes Junín. En toda esta frontera,
¿no? Todo esto es la extensión de ese Parque Nacional de Otishi, ¿no? Parque Nacional de Otishi. Ubicado, por eso dice, ¿no? Entre la provincia de la Convención de Cusco y entre Junín, ¿no? Pero ¿qué parte de Junín? Otra vez el Valle de Junín, ¿no? ¿Cómo se llama ese Valle de Junín? Se llama, pues, Satipo, ¿no? Satipo, que está en Junín. Desde que uno empieza a viajar por Tingo María, Junín, por esos lugares, ¿no? Junín, Huánuco, Tingo María, empieza esta belleza de lo que son las cataratas jóvenes, ¿no? Y lógicamente cuando uno llega más, un poco más alejado, ¿no? Que es lo que estamos hablando ahorita, Otishi, está pues alejado. A eso sí que es imposible que podamos ir. Yo habría cruzado alguna vez porque tuve que ir a una actividad, ¿no? De intervención de brote, a resolver un brote epidemiológico. Entonces, hemos cruzado nosotros, por ejemplo, entre la Convención a Junín por carretera, ¿no? De ahí me acuerdo de este parque de Otishi, ¿ya? Otishi. Entonces, ahí está. Característico por sus cascadas, cataratas gigantes, ¿no? La más importante, hasta creo que la ponen para visita turística, las cataratas más altas del Perú. Los que quieran visitar, bienvenidos a las cataratas Las Tres Hermanas. ¿Dónde se ubica eso? En el Parque Nacional de Otishi, ¿no? Entre, como les he mostrado en el mapa, entre Cusco, ¿no? El límite de frontera de Cusco con Satipo en Junín. Bastante complicado, pero ¿saben quiénes vienen? Quienes vienen a visitarnos a los parques nacionales, a estas zonas de conservación? Mis colegas, pues, mis colegas biólogos que estudian tanto la biodiversidad, ¿no? Estudian la belleza de la biodiversidad de las flores, la diversidad de los animalitos. Entonces, ellos nomás son los que se pasean por acá. Nosotros un poco difícil que vayamos a Otishi. A ver si algún día, un día ustedes me mandan un mensaje y me dicen que han logrado ir a Otishi. Es bastante alejado, ¿no? Muy bien, entonces ahí hemos respondido la 11, Otishi, el Parque Nacional, donde se encuentra la mayor concentración de cataratas del Perú, que hasta el momento han sido identificadas como 25 cascadas importantes, ¿no? Por ahí transita el río Cutibireni, ¿ok? Muy bien. Vámonos a la pregunta número 10. A ver, ¿qué nos dicen en la 10? Dice, se definen como espacios continentales o marinos del territorio nacional reconocidos, establecidos y protegidos legalmente, ¿no? Por el Estado como tales, debido a su importancia para la conservación de la diversidad biológica y demás valores asociados, ¿no? De interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país. Miren, justamente nos están dando el concepto, ¿no? De lo que es, ¿qué cosa? No nos están hablando específicamente de zonas de frontera, ¿no? Biomas marinos tampoco. Áreas naturales protegidas, ambientes naturales, ecosistemas terrestres, definitivamente nos están hablando justo de lo que junta todos los parques nacionales, las reservas, ¿no? Se llaman áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces esa sería la respuesta. Áreas naturales protegidas. O las famosas ANP, ¿no? Áreas naturales protegidas. ¿Qué cosas son esos? Son esos lugares, ¿no? De nuestro territorio nacional que, como dice el concepto, se han establecido, ¿no? Para protegerlos en forma legal. O sea, quiere decir eso que nuestro Estado peruano, bajo su responsabilidad legal, entonces tiene todas unas reglas de protección, ¿no? A estas áreas naturales protegidas. ¿Por qué? ¿Por qué las han querido proteger? ¿Por qué?
por su importancia para conservar ¿qué cosa? ¿Qué cosa se querrá conservar en estas áreas naturales, niños, jóvenes? ¿Qué cosa queremos proteger en las áreas naturales? ¿Qué queremos proteger? A las comunidades biológicas, ¿no? Para conservar ¿qué cosa? Lo que al inicio de ahora que he entrado a la clase, ¿no? Les he estado comentando que hay que dar gracias a Dios que nosotros vivimos prácticamente desde mi concepto en la belleza de la naturaleza. Nuestro país es un Edén, ¿no? En sus 3 regiones tiene características geográficas tan importantes, ¿no? Que hace que tengamos en cada lugar comunidades biológicas especiales, ¿no? Especiales, estas se sitúan en lugares específicos, por ejemplo, las aves en la costa, ¿no? Los ositos de anteojos que estamos viendo ahorita por Cajamarca, le gustan mucho los pisos altoandinos, ¿no? Entonces, imagínense, si no tuviéramos ¿no? Estos espacios, estas áreas naturales protegidas, entonces, ¿qué sería? Ya el pobre osito ya hubiera desaparecido ya, porque ¿quiénes vienen? Vienen los turistas, vienen otras personas que se interesan de repente en sus características de su piel, qué sé yo, y lo depredan, ¿no? Pobrecitos, los cogen para satisfacer, qué sé yo, de repente algo puntual, hasta como mascotas las venden, ¿no? Entonces, si no hubiera pues estas áreas protegidas, todas nuestras especies, ¿no? Nosotros somos un país tan bonito, que tiene tanta biodiversidad natural, ya estaría en proceso de extinción todas nuestras especies, ¿no? Entonces, por eso se ha protegido legalmente todos estos sitios que tienen estos territorios llenos de comunidades biológicas, ¿no? Llenecitas de biodiversidad, ¿no? Áreas naturales protegidas, ¿no? Bien, entonces vamos con la pregunta número 9. ¿Qué será la 9? Dice, en una región con una rica biodiversidad de flora y fauna, se enfrenta al desafío de manejar estos recursos de manera sostenible. Entonces, la clasificación de este tipo de recursos naturales, de acuerdo a su uso y capacidad de persistencia, será. ¿Cómo los vamos a clasificar? Le vamos a poner recursos naturales bióticos, recursos naturales agotables, recursos naturales inagotables, ¿no? O recursos naturales renovables o recursos naturales no renovables. ¿Cuál sería la mejor forma de calificar a estas regiones, ¿no? Que tienen rica biodiversidad, flora, fauna, se enfrentan al desafío de manejar estos recursos, pero de manera sostenible. Entonces, este tipo de recursos naturales que se están manejando de acuerdo a ese uso y a esa capacidad de persistencia se van a llamar, ¿qué cosa? ¿Qué tipo de recursos se van a llamar? ¿Cuál sería? A, B, C, D o E. ¿Qué piensan ustedes? La flora y la fauna, ¿qué cosa? ¿Qué tipo de recurso será? Recursos naturales renovables, pues, ¿no? Renovables. Y vamos a decir por qué, ¿no? Porque si nosotros, ¿no? Usamos, no, el término no es usamos, ¿no? Porque no es ético decir que usamos los animalitos, por ejemplo, ¿no? Hasta las plantitas podemos decir porque se usan para la medicina, ¿no? Pero mejor es decir, se manejan, ¿no? Porque hay que tomarlos o
hacer consumo de ellos, pero en forma adecuada, ¿no? Y solamente si estos tuvieran capacidad de qué cosa, de volver a regenerarse o de mantenerse a lo largo de la vida, pues, ¿no? Porque si no, que ya no serían recursos renovables. Entonces, por esa razón, si nosotros hacemos un uso excesivo de ellos, ¿qué pasaría? Si hacemos un uso inadecuado de esos recursos, entonces ya dejarían de ser renovables, ¿verdad? Van a ser renovables en tanto nosotros tenemos el manejo de esos recursos, ¿no? De acuerdo, es lo que nos está dando la clave, ¿no? A su uso y capacidad de persistencia. O sea, vamos a usar, pero garantizando su persistencia. Entonces, por eso decimos que son recursos naturales renovables. ¿Qué acontece en el 8? A ver, ¿qué nos dicen en el 8? Los recursos naturales como la madera, los minerales, el petróleo, el carbón, etcétera, son generalmente exportados para ser utilizados en la producción de bienes bastante diversos. Por ello se menciona que nuestro país es un gran proveedor de ¿qué cosa? De productos comerciales, de insumos, de productos industriales, de derivados naturales, de materia prima. A ver, ¿quién tiene la respuesta? Dice, los recursos naturales, como por ejemplo la madera, los minerales, el petróleo, el carbón, todo eso, ¿qué cosa será? ¿Qué cosa es eso? Y que generalmente, claro, como tenemos tanto de eso, ¿no? Por ejemplo, de minerales, pues nosotros somos un país que tiene tanto de minerales, ¿no? Como tenemos tanto de minerales, hasta exportamos para que los utilicen, ¿no? Y a partir de ellos puedan generar industria, ¿no? Por ejemplo, nosotros también tenemos el mejor algodón peruano, ¿no? Madera en la zona de la selva montañosa central, qué cantidad de madera tenemos, ¿no? Entonces, todo eso, ¿qué cosa sería? No es producto comercial, ni producto industrial, ni son insumos, ni son derivados naturales, sino son ¿qué cosa? Materia prima, pues, ¿no? Materia prima, ¿no? Los recursos naturales, todos ellos, ¿no? Que nosotros, los seres humanos, los vamos a aprovechar para satisfacer nuestras necesidades, de lo que sea, alimento, vestido, recreación, ¿no? Entonces, esos recursos naturales van a ser la fuente de materias primas, ¿no? Con la madera, ¿qué cosa podemos decir? Es la materia prima para la fabricación de muebles. De los minerales, ¿cuántas cosas obtenemos de los minerales, no? Variadas. Del petróleo, del carbón, ¿no? Todo eso es fuente de materia prima, ¿no? Nosotros, el Perú, miren, bueno, yo les dije al principio de la clase, ¿no? Esta clase nos hace reflexionar, nos ha hecho reflexionar durante esta semana en dos aspectos importantísimos, ¿no? Partiríamos de esto que estamos revisando ahora, que es nuestra naturaleza, el lugar donde vivimos, ¿no? Nuestra madre naturaleza, que en el caso de Perú tiene una característica tan hermosa, ¿no? De tener un piso ecológico bien nutrido. ¿Qué quiere decir? Que nuestra tierra es especial, nuestra tierra no es cualquier tierra, es humosa. ¿Qué significa desde el punto geológico decir tierra humosa? Significa que es una tierra que tiene bastante componente orgánico, ¿no? Y si tiene bastante componente orgánico, quiere decir que tiene bastantes nutrientes. Y si tiene bastantes nutrientes, quiere decir que las comunidades biológicas se desarrollan porque se pueden alimentar, ¿no? Y la consecuencia, las plantitas, ¿no? Crecen y por eso tenemos nosotros papa, camote,
fresas, naranjas, ¿no? El mejor indicador de que nosotros somos un país rico en productos naturales, ¿no? Es que tú sales de tu casa, camino a tu universidad, a tu colegio, qué sé yo, al mercado, ¿qué te encuentras? La señora de ambulante vendiendo qué cosa? Una gran variedad de fruta, ¿no? Mira la característica que tenemos, ¿no? Entonces nosotros tenemos productos que sirven de materia prima, imagínate, ¿no? Madera, somos productores de madera. Por eso pues nos miran, ¿no? Del lado brasilero como nos miran, ¿no? Con bastante interés y claro, por ahí, por la exuberante Amazonía, donde estamos en límite de frontera entre el lado peruano y el lado Brasil, toda una exuberante Amazonía, ¿quién va a controlar ahí? ¿Qué cosa hacen? Vienen por esta materia prima, pues, ¿no? Y hacen una tala indiscriminada, explotan la madera, se entran del otro lado los vecinos, se cortan la madera y se la llevan. Entonces tenemos como recurso natural, pues madera, ¿no? Imagínate. Bien, entonces vamos acá a lo que es la pregunta número 7. ¿Qué dice la pregunta número 7? ¿Qué dice la 7? ¿No? Entonces, en una región montañosa, propensa de deslizamiento de tierra debido a las intensas lluvias estacionales, se observa, ¿no? Se observa que las comunidades locales han construido sus viviendas en laderas escarpadas, ¿no? Sin implementar medidas adecuadas de mitigación de riesgos. Esta situación aumenta significativamente el riesgo de qué cosa nos puede pasar, ¿no? ¿Qué cosa nos puede pasar si nosotros estuviéramos en una región montañosa que se puede deslizar, como por ejemplo Tingo María, pues, ¿no? Tingo María es una zona montañosa que permanentemente también Tarapoto San Martín es una selva montañosa. Y tanto que llueve, ahí llueve, pues Dios mío, cuando tú visitas ese tipo de selva exuberante de la montañosa que tenemos, Tingo María, San Martín, Lamas, todos esos lugares, ¿no? Entonces te vas a asustar. ¿De qué? De que el cielo se cae prácticamente. El cielo se cae, chicos. Llueve, ay, Dios santo. Parece que todo el cielo se viene para abajo. Llueve terriblemente, por eso la vegetación es exuberante, ¿no? Entonces, claro, tanta lluvia cayendo, ¿qué cosa puede pasar? ¿O qué acontece? Tanta lluvia cayendo, como dice mi madre, se remoja la pobre tierra, ¿no? Se remoja la pobre tierra y entonces vienen los deslizamientos. Un día me acuerdo, Dios santo, me acuerdo que habíamos ido de viaje a una intervención de un brote con un doctor y una enfermera, ¿no? Y quien les habla, vuestra profesora, que es microbióloga, me tocó ver la parte de lo que es, toda la parte de lo que es el diagnóstico del laboratorio y ellos, la enfermera veía de lo que es el cuidado de los pacientes y el doctor el tratamiento, ¿no? Habíamos hecho nuestra labor, chicos, estábamos regresando justamente por ese tipo de naturaleza montañosa, ¿no? Y pasó nuestro carro y detrás de nosotros se vino el deslizamiento, ¿no? Se deslizó, a eso se llaman los deslizamientos, ¿no? Y si son más fuertes y todo se arrasa con lodo y todo, ya se llama huaico, ¿no? Entonces, qué susto me dio, dije, Dios mío, un poquito más nos demoramos y nos arrasa el deslizamiento, nos cubre la tierra, ¿no? Entonces, miren, en una región montañosa propensa a deslizamientos de tierra debido a las intensas lluvias estacionales, entonces se observa que las comunidades locales
¿no? Han construido sus viviendas en laderas escarpadas sin implementar medidas adecuadas. Imagínate, encima que hay esas características, se les ocurre construir sus casas ahí en plena ladera, ¿no? Entonces, ¿qué cosa podría pasar? ¿Qué cosa podría acontecer? Un desastre, una prevención, una vulnerabilidad, una sobrepoblación, sería fatal, pues, ¿no? Una catástrofe sería, pues, eso, jóvenes. Imagínate, ¿cómo, pues, vamos a construir viviendas, ¿no? En un terreno que se está viniendo como dice mi madre, Dios mío, mi mami dice, ¿cómo la tierra se viene, se desliza como una mazamorra? Dice mi mamá, es verdad, tal cual, cuando la lluvia la remoja, se desliza como una mazamorra. Y si tiene esa característica, ¿cómo vamos a construir ahí, pues, viviendas, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Es una catástrofe, porque apenas hubiera un exceso de lluvia, ¿no? Se deslizaría todo y arrasaría con todo ese pueblo, ¿no? Arrasaría con todo ese pueblo. Dios santo. Catástrofe, ¿no? 6. ¿Qué dice la 6? La 6 dice, a ver, en una zona rural de Lima, ya, nos ponemos a viajar a la zona rural de Lima. Se han implementado varias piscigranjas para la cría intensiva de la trucha. Ya. Estaremos hablando, pues, rural, trucha, yéndonos por Chosica, avanzando a Santa Eulalia, a la mano izquierda. Hay unos lugares bien bonitos ahí, que se llama, por ejemplo, ahí vayan, chicos, por lo menos vayan ahí, ahora que vamos a terminar hoy día nuestras clases. Ustedes merecen un descanso bien bonito, ¿no? No sé cuántos de ustedes han ido o conocen, por ejemplo, San Jerónimo de Surco. ¿Conocen San Jerónimo de Surco? ¿Alguno de ustedes conoce San Jerónimo de Surco? Es aquí pasas Chosica, y de Chosica tienes que tomar una combi, las combis van ahí, creo que es a media hora, sí, pasando Chosica media hora, a San Jerónimo de Surco le dices, ¿no? Y te bajas en San Jerónimo de Surco. Ay, qué bonito, ¿cómo vas a gozar? ¿Cómo vas a gozar? Te bajas ahí y te pones a caminar a la mano derecha, eso ya es zona rural, pues, ¿no? Vas a ver la belleza y vas a ver cataratas también. Ahí hay 2 cataratas bien bonitas. Todas esas zonas son rurales, ¿no? Entonces, desde ahí, por ejemplo, suelen criar trucha, ¿no? Hay piscigranjas ahí, crían trucha, porque el clima, la trucha es de sierra, pues, ¿no? De sierra. Entonces, en una zona rural, dice acá, en Lima se han implementado varias piscigranjas. Eso es cierto, entonces me están haciendo recordar a mí todos esos lugares, ¿no? De San Jerónimo de Surco. Al frente está un lugar donde se cultiva bastante chirimoya, manera de haber chirimoya ahí, ¿no? Entonces, en ese lugar dice, para gestionar los desechos generados por la piscigranja, decidieron verterlos directamente a un lago cercano con la creencia, ¿no? Con la creencia de que estos nutrientes podrían beneficiar el ecosistema acuático circundante. Sin embargo, esta actividad podría desencadenar un proceso entonces, ¿qué cosa podría pasar acá? Tenemos una piscina para la cría intensiva de las truchas y entonces dice, para gestionar los desechos generados por las piscigranjas, se decide, ¿no? Verterlos, pues, ¿no? O sea, directamente va al lago, imagínate. Los desechos que se generan en la piscigranja, en un estado, ¿qué cosa vamos a leer? Pues así como estamos leyendo ahora, ¿no? Analizando bien qué cosa está aconteciendo. Tienes que tratar de tener paciencia y tener ese deseo de entender. Aprendes bien la pregunta, vas a resolver. Mira lo que dice. Entonces, en esa piscigranja, nosotros esa piscigranja donde hay trucha, por ejemplo, todos los que se generan en nuestra piscigranja se van a ir directamente a un lago.
¿no? Al lago, con la creencia de que los nutrientes de que están viniendo de la piscina, del lago, de la piscigranja donde está la trucha, va a ser en beneficio de ese lago. Bajo esa creencia, ¿no? Ellos están botando, ¿no? Todos los productos de desecho de la piscina, de la trucha, de la piscigranja de la trucha, a un lago, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿no? Ecológicamente, ¿qué cosa podría pasar? ¿Qué cosa podría acontecer? Al estar echando todos los desechos de nuestra piscina, vuelvo a decir piscina, piscigranja es donde viven los peces, piscigranja donde viven los peces, como la trucha. Entonces, cuando echamos todos esos desechos al lago, ¿qué cosa puede pasar? A ver, chicos, vamos pensando. ¿Se puede acidificar el lago? ¿Se puede deforestar el lago? No, pues el lago no se va a deforestar, ¿no? Miren cómo a veces encontramos respuestas que de por sí se anulan, ¿no? No se puede deforestar el lago. Que se va a eutrofizar, que se va a desertificar, igualito, ¿no? Desertificar, ¿cómo se va a desertificar? No es la palabra exacta para un lago, ¿no? Que le va a dar el efecto invernadero, tampoco el efecto invernadero más atañe a todo lo que es la atmósfera, ¿no? Entonces, miren cómo fácilmente se han anulado esas preguntas y nos quedaríamos solamente con acidificación e eutrofización. Entonces, si te acordarás, ¿no? Cuando se vierten ciertos componentes químicos, ¿no? Que favorecen el crecimiento de los seres vivos, ¿no? Entonces, obviamente, quienes se van a beneficiar son ellos, los seres vivos. Y quienes viven en el lago, una serie de pececitos, seguro, y las algas, ¿no? Las algas, las plantas acuáticas, las algas viven en los lagos. ¿Qué va a pasar con esas algas? Se van a favorecer de esos nutrientes, ¿no? Que estamos echando de la piscigranja, se van a favorecer. Y al favorecerse, entonces, ellas van a procrearse. Y de lo que tenía que haber en ese lago, una cantidad, vamos a decir, normal de algas, tanto que estamos echando los desechos de la piscigranja, van a crecer las algas. Tanto van a crecer las algas dentro del lago que ya no van a dejar pasar la luz solar. No van a dejar pasar la luz solar. Y si no pasa la luz solar por el espejo de agua, ¿no? Entonces el proceso de fotosíntesis no se va a poder dar, ¿no? Y esas pobres plantitas se van a morir. Y al morirse ellas, también los microorganismos y demás animalitos, microorganismos, o sea, los que se miran solamente con el microscopio, y los macroscópicos, los otros grandes que ya podemos verlos, los microcrustáceos, todos ellos, se van a morir, pues, porque si se mueren las plantas, se mueren ellos. Ay de nosotros si se desaparecen las plantas, pobrecitos de nosotros. Nos morimos. ¿De dónde obtenemos nuestros nutrientes? ¿No? Entonces, se empiezan a morir. ¿Y qué pasa? Cuando un organismo vivo se muere, ¿qué cosa pasa? Se descompone, ¿no? Se descompone porque automáticamente se da el proceso de putrefacción. Entonces, ese lago hermoso, ¿no? Que de repente era una belleza, ha sido perjudicado por estar echando todos estos desechos de la piscina y hemos provocado, ¿qué cosa? A eso todo ese fenómeno que les he contado se llama eutrofización, si se acordarán. Eutrofización, el proceso por el cual se mueren los cuerpos de agua. ¿Qué cosa es eutrofización? Que descanse en paz la pobre laguna, el pobre lago, ¿no? Se murió el lago porque las plantas lo han invadido, porque nosotros hemos provocado ahí prácticamente una contaminación echando todos los desechos de la piscigranja, ¿no?
Y al poco tiempo de lo que era un lago hermoso se va a convertir en un pantano. Cuando nosotros miramos un pantano, qué pena, estamos viendo lo que en vida fue. Antes ese pantano, ¿qué cosa ha sido? Un lago. Un lago, ¿no? Y ahora se convierte en un pantano. Y más adelante, ni pantano va a ser, desapareció. Se ha dado un proceso de eutrofización, ¿no? Qué bonito. Esa pregunta nos ha permitido reflexionar, ¿no? Como nosotros, sin querer queriendo, pensando que estamos haciendo bien, ¡ah! Dios santo, ya provocamos todo un desastre, ¿no? Entonces, vamos a ver la pregunta número 4. A ver, qué cosa ya ellos nos están planteando en la pregunta número 4. ¿Qué dice? En una ciudad industrializada, o sea, ya prácticamente estamos hablando, podríamos ser nosotros, ¿no? Porque nosotros tenemos tantas industrias, aquí nomás en San Marcos, ¿no? Si nosotros nos vamos hacia la colonial, empiezan las industrias, ¿no? Le da un panorama diferente a la ciudad, todo deshabitado por ese lado, ¿no? Entonces, en una ciudad industrializada como la nuestra, mira, por ejemplo, ¿no? ¿Qué está pasando? Se ha detectado un aumento preocupante en los niveles de radiación ultravioleta, ¿ya? Mucha radiación UV. Ustedes saben que ahora en todas partes de Perú, ¿no? Ya se ha hecho común preguntar, ¿no? Antes preguntábamos, oye, cómo es el clima por ejemplo, en Tacna, porque estoy queriendo viajar a Tacna? ¿Cómo es el clima? ¿Es cálido? ¿Es frío? ¿Es húmedo? Hasta ahí nomás preguntábamos antes, ¿no? Y de acuerdo a eso ya llevábamos nuestra protección del caso para visitar dicha ciudad. Hoy en día, ¿no? Como el problema de contaminación ambiental está, pero a la orden del día, entonces preguntamos, ¡ah! ¿Y su nivel de radiación cuánto es? Así preguntamos, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, que ocupa un nivel alto de radiación. ¿Qué ciudad? ¿Qué ciudad ocupa nivel alto de radiación? V. Quiere decir que si tiene bastante alta tasa de radiación UV, quiere decir que se ha roto la atmósfera, ¿no? Se ha roto de la atmósfera. Por eso está entrando los rayos de sol directamente. Los rayos de sol tienen dos tipos de rayos, UV, ¿no? Unos que son bien agresivos y otros que no. Entonces, cuando ultravioleta en la superficie terrestre, este aumento de radiación se ha asociado directamente al uso indiscriminado de refrigerantes, aerosoles y otros productos que vertidos en la atmósfera afectan a la capa de ozono, ¿no? Todo lo que nos han dicho es cierto. Ahora dice, lo cual entonces, claro, esto es lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está entrando esa radiación? De hecho, se ha roto la capa de ozono. La capa de ozono nos protege ahí arriba, ¿no? Pero esta se rompe y del sol, ¿no? Los rayos, ¿no? Que son estos que nos dañan, son los que se atraviesan, ¿no? Y nos van a poder producir, por ejemplo, una radiación excesiva, nos puede producir cáncer de piel. Por eso tenemos que tener el buen hábito, de estar caminando con nuestro gorrito, para arriba, para abajo. Mejor aún nuestro sombrerito, no importa. Yo a la universidad en verano, chicos, en verano yo me voy con mi sombrero hasta mi nariz, bien cubierta, porque soy consciente de lo que está pasando en la naturaleza, ¿no? Estamos con un nivel de radiación, no solo
solamente voy a pensar, nomás, en Cusco ellos esos lugares altos, en Puno ellos son los que están puestos por ahí nomás. Claro, la radiación es ahí mayor, de hecho, ¿no? Pero nosotros también nos estamos irradiando acá por Lima. Será en menor cantidad, pero nos estamos irradiando, ¿no? Y no será que me va a dar cáncer de piel, como les va a dar a algunas personas, les da cáncer de piel en Arequipa, hay mayor prevalencia de cáncer de piel. En Puno, todos ellos tienen mayor prevalencia de cáncer de piel, ¿no? Pero en nosotros, ¿qué cosa puede repercutir? Que nuestra piel se va a envejecer, se va a deteriorar nuestra piel. Entonces no vamos a tener una piel bonita, un cutis bonito, porque nunca nos hemos cuidado. Es como hubiera querido reflexionar de la manera que estoy reflexionando con ustedes, chicos, años atrás, porque les cuento que vengo entrando a la selva vengo viajando desde el año 98, entro a la selva por la naturaleza de mi trabajo, ¿no? Como trabajo en salud, a veces se dan los brotes epidemiológicos, así, problemitas de epidemias, endemias. Entonces, vamos pues a estos lugares, a la selva, a la costa, cerca de la línea ecuatorial, ¿no? Donde hace un calor, Dios santo, terrible, ¿no? Reflexionando ahorita entre todos ustedes, desde aquella vez yo hubiera sido más precavida, recién, ahora antes de la pandemia. Será recién, chicos, hace 5 años, que por ejemplo yo me afano y esto porque mi hijita todo el tiempo me dice, no se debe de salir, ni siquiera cuando está nublado, sin protector solar. Ay, qué exagerada, le digo. No, mamá, la piel se daña terriblemente, se daña. Y verdad, entonces ahora ya tengo costumbre de ponerme pues el bloqueador solar, ¿no? Y hoy en día viene bloqueador solar, que se ha mejorado la tecnología, ¿no? Los que trabajan en la industria de la estética, ¿qué hacen? Protectores solares, ¿con qué cosa? Con base, ¿no? Con base, de esa manera ya no te pintas y quedas blanca, como antes cuando íbamos a la playa y poníamos solamente el protector solar solo para la playa, ¿no? Para que no nos pase este problema de que los rayos UV nos vayan a generar una quemadura de piel. Era blanca, ¿no? La crema del protector solar. Hoy en día, gracias a Dios, es de base, ¿no? Entonces, mira, yo, por ejemplo, siendo profesional de la salud, recién hará 4 años, no más de eso, que vengo usando el bloqueador. Y ya me he hecho hábito de ponerme el bloqueador, ¿no? Entonces, ustedes que están en plena época de estudio, que están aprendiendo y todo eso, ya tienen que aprender a cuidarse y a cuidar a los demás, sus hermanos, sus hermanitas, sus papás, sus amigos, sus amigas, ¿no? Por ejemplo, a consecuencia de esta clase, ya tienes que tener tu frasco de protector solar y ya no puedes salir si no tienes tu protector solar, porque los rayos UV te envejecen la piel y a las pieles más sensibles puede provocar hasta cáncer de piel, ¿no? Entonces dice, este aumento se ha asociado directamente al uso indiscriminado de refrigerantes, ¿no? Claro, ¿qué cosa ha hecho que se rompa la capa de ozono? Los refrigerantes, los gases, los aerosoles, todo ello ha hecho, ¿no? Que se dé ese efecto invernadero y se rompa la pobre capa de ozono y entonces páselo todo el desastre que nos pasa, ¿no? Entonces dice, sirve como un potente filtro, ¿no? Que ayuda a bloquear las dañinas radiaciones ultravioletas BUV. Entonces, estas son las más peligrosas, ¿no? Los rayos UVB, esos son los más peligrosos, ¿no? Entonces, este aumento, dice, se ha asociado directamente al uso indiscriminado de los refrigerantes, aerosoles y otros productos que, vertidos a nuestra atmósfera, afectan la capa de ozono. Entonces, la capa de ozono, si se afecta, ¿qué cosa va a pasar? ¿No? Va a ser un potente, dice, sirve como potente filtro, la capa de ozono,
Sirve como un potente filtro que ayuda a bloquear las dañinas radiaciones ultravioletas. ¿Eso es cierto o no es cierto? Sí, es cierto. Sirve como un potente filtro que ayuda a bloquear las dañinas radiaciones de A. No, no son las de A las que nos protege. La capa de ozono nos protege de las de B principalmente. Sirve como un potente filtro que ayuda a bloquear las dañinas reacciones ultravioleta UVA y de las dos tampoco. Sirve como un potente filtro que ayuda a bloquear las dañinas radiaciones cósmicas. No, no puede el cosmos, ¿no? Esperen, por favor. Ay, Dios santo. Chicos, ¿saben qué pasa? Tranquilos. ¿Saben qué pasa? De pronto el internet se ha ido, ¿no? Un ratito se ha ido el internet, estará pues de subida y de bajada y ha vuelto a venir el internet. Entonces, tranquilitos nomás. Cuando pasa eso, tranquilitos. Ya le estaba avisando a Gary que les hable. Por favor, tranquilos, tranquilos, quietos, que ya regresa el internet. Ya tenemos señal, ya nos estamos escuchando otra vez y continuamos, ¿ya? Lo que yo no sé más bien si se está compartiendo la clase o no, lo voy a volver a compartir por si acaso, ¿ya? Volvemos a compartir porque de repente se ha desconectado, lo volvemos a compartir, listo, ya está, nos aseguramos. Ahora sí, por si acaso, queridos alumnos, si se fuera nuestra señal otra vez, tranquilitos nomás, por favor. Hay que tener paciencia, vuelve a venir. No sé, de pronto ha pasado eso. ¿Ok? Tranquilos, listo. Entonces, estábamos acá, qué bonito, resolviendo la pregunta número 4, en la que, entonces, hemos visto claramente, hemos analizado cómo la capa de ozono sirve como un potente filtro que ayuda a bloquear las radiaciones dañinas UV de nuestro Sol, principalmente las B, ¿no? Las B son las dañinas, las otras son buenas para nosotros, pero las que son malas para nuestra salud son los rayos UV del Sol, ¿no? Entonces, todo lo que te estaba contando, espero que no te olvides cuando termine nuestro ciclo, ya cuántas cosas están modificando en lo que estás aprendiendo de biología para el bloqueador, para que no le pase nada malo a tu piel, ¿ya? Muy bien. Vamos con la pregunta número 3, chicos. Dice, en una expedición que a una altitud superior a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Uy, imagínate que nos hablan de los 4.000 metros. ¿De quién nos podrían estar hablando? Ya nos tenemos que estar ubicando, ¿no? Si está a los 4.000 metros, ¿de quiénes estaremos hablando? Cultura general. Cerro de Pasco, por ejemplo, ¿no? Cerro de Pasco. ¿De quién más estaríamos hablando? Puno. ¿Quién más estaríamos hablando?
que están, a ver, los dos principalmente, Cerro de Pasco y Puno, ¿no? Porque Cusco está en 3.350, ¿no? Es alto, tiene altitud, pero definitivamente, pues, Cerro de Pasco, Diosito mío, Cerro de Pasco está por encima de 4.000, también, ya, entonces, dice, durante una expedición científica en la zona andina, ¿no? A una altitud superior a los 4.000 metros sobre el nivel del nativo. Qué pena, qué cosa ha acontecido acá. Qué pena realmente. A ver, sigamos leyendo. Las muestras del entorno analizadas revelaron la presencia, ¿no?, de ácido sulfúrico, ácido nítrico. Va, qué bárbaro. Seleccione la opción que mejor podría explicar lo que ha pasado, ¿no? La causa de la intoxicación de estos animalitos. Ay, qué pena. O sea, si nosotros nos vamos a esos lugares, ¿no?, como Puno, como Huánuco, ¿no?, y producto de nuestra investigación, vemos que esos cosas podríamos concluir, ¿no? A, que los animalitos habrían sido envenenados. B, que su hábitat se encuentra en medio de nieve ácida. C, que ocurrieron fenómenos de con las lluvias. E, el suelo donde habitan estos animales está contaminado, ¿no? Entonces, ¿qué cosa podría haber sucedido en ese fenómeno? ¿Qué piensan ustedes? A ver, propuestas. Analizado, mira, acá dice analizadas, dice, y encontraron presencia de ácido nítrico y ácido sulfúrico. ¿De dónde podría estar viniendo, chicos, esos ácidos? ¿De dónde podrían estar viniendo? Porque los animalitos han sido envenenados, porque su hábitat se encuentra en medio de nieve ácida, porque ocurrieron fenómenos de fotoxidación en la atmósfera, por los contaminantes atmosféricos no se filtraron con las lluvias, porque el suelo habita en estos animales contaminado. Sería pues definitivamente porque ha tenido que producirse, ¿no?, esto, ¿no? Esto, un fenómeno de que se encuentran en medio de nieve ácida. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que las precipitaciones pluviales, o sea, las precipitaciones de las lluvias pueden ser, sí o no, pero también sabemos que puede haber precipitaciones no solamente de agüita, ¿no? O sea, que cae la lluvia, sino puede caer también nevada o puede caer hielo, granizo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Las lluvias ácidas son un problema ambiental, ¿ya? Entonces, dentro de esas lluvias ácidas, justamente, ¿no?, se va a afectar la tierra, ¿no? Porque dentro de ellas va a venir la precipitación de esos componentes ácidos que hay, que están en las nubes, ¿no? Porque el gas, el ácido sulfúrico se mantiene ahí arriba en forma de gas ácido. ¿Por qué? Por las nubes. Ahí están. Pero luego, con las precipitaciones pluviales, estas vienen para abajo, ¿no? Y esa es la forma como ingresan estos a la tierra. Entonces, por eso se produce una precipitación de nieve ácida, puede ser, ¿no? Y eso es lo que acontece, ¿no? Entonces, pobrecitos esos animalitos que viven
en la zona altoandina, ahí a 4.000 metros, posiblemente está granizando, nevando, porque ahí en Cerro de Pasco, Diosito, cómo cae la nevada, cómo cae la lluvia, ¿no? Y qué desgracia sería si se provocaría eso que nos están poniendo en ese ejemplo, ¿no? Definitivamente sería porque está viniendo directamente de la composición ácida de las nubes, que al precipitarse caen en forma de lluvia ácida. Y claro, allá, como la temperatura es tan baja, caen en forma de nieve, ¿no? O más todavía pueden caer en forma de granizo. Mucho cae la granizada en esos lugares por la temperatura tan baja, ¿no? Muy bien. Vamos con la pregunta número 2. ¿Qué cosas nos dicen en la pregunta número 2? Durante una conferencia, ¿no?, sobre el cambio climático, se discute acerca Durante una conferencia sobre el cambio climático, se discute acerca de los principales gases responsables del efecto invernadero. En esta conferencia se resaltó que son 3 los principales, lo han dicho en la clase, seguro cuando han escuchado a los profesores, de hecho que les han dicho cuáles son los 3 componentes, ¿se llaman estos? Los gases, ¿no? Los principales gases. A raíz de esta pregunta lo tienes que aprender así porque eso puede venir en el examen. Principales gases responsables del efecto invernadero, lo vamos a marcar. Principales gases responsables del efecto invernadero, ¿no? Entonces, esta conferencia se resaltó que son 3 los principales gases del efecto invernadero. Según ello, marque la alternativa correcta. A ver, ¿qué te acuerdas cuáles son? A, B, C, D o E. A ver, analiza. Te lo han dicho tus profesores, los profesores que te han dado la clase esta semana. Estoy segura que sí, ¿no? ¿Cuáles, chicos? A la 1, a las 2. ¿Cuál sería? Los principales, no puedes olvidarte eso, ¿ya? Los principales gases de efecto invernadero serían primero, ¿qué cosa nosotros echamos todos los días a la naturaleza? De lo que, del producto de nuestra combustión, ¿no? Nuestra energía es utilizada, ¿no? Y nosotros, producto de nuestro metabolismo, ¿qué cosa vamos, todos los organismos vivos, qué cosa echamos a la naturaleza? CO2, ¿no? Primerito nosotros echamos CO2. Después, también de la quema de combustibles de los fósiles, ¿qué cosa va a venir? El gas metano, ¿verdad? Luego, vamos a tener la presencia del óxido nitroso, ¿no? ¿De dónde vendrá el óxido nitroso? De la descomposición de la basura, ¿no? Ahí está, ¿ve? Entonces, ahí hemos encontrado la respuesta, ¿no? Ahí hemos encontrado nuestra respuesta, ¿ok? Muy bien, había sido la C. Vamos como la 1. A ver, ¿qué dice la 1? En una región costera muy visitada por turistas, o sea, nosotros vivimos en zona costera, acá en Lima, ¿no? Vivimos en zona costera. Una región costera muy visitada por los turistas. Se está observando la alteración desfavorable del medio por causas principalmente antropogénicas, lo que se relaciona con una distribución, con una disminución en las poblaciones de especies marinas locales. Esta situación corresponde a, entonces,
para ubicarnos, región costera. Nosotros somos región costera. Visitada por turistas. Pueden venir los turistas a visitar, a ver a la zona costera. ¿Qué cosa les gustará a los turistas de la zona costera? La belleza de las aves, pues, ¿no? Hay avecitas que tienen cierto tipo de ciclo biológico especial en el cual sus migraciones son particulares, ¿no? Migran porque quieren procrearse, vienen de otros océanos. De mis colegas que son ornitólogos, ornitología es la ciencia que estudia las avecitas, por ejemplo, ¿no? Andan viajando, ¿no? A las zonas costeras, digamos, van turistas, mira ahí, observando la alteración desfavorable del medio ambiente. En este caso, si están observando la alteración del medio ambiente, serán pues ecólogos, ¿no? Todo lo que viene a ver con el medio deben de ser ecólogos, ¿no? Entonces, alteración. ¿De qué cosa? Del medio ambiente, acá del medio ambiente debe ser costero, del medio. Por causas principalmente antropogénicas. ¿Qué significa antropogénica? Nosotros somos los responsables. Nosotros somos los principales depredadores de la naturaleza. Ay, Diosito mío, nosotros, los seres humanos, ¿qué no hacemos en la naturaleza? ¿No? Lo que se relaciona con una disminución, producto, ¿no? De estas alteraciones que provocamos, lógicamente, ¿qué cosa va como consecuencia a generar? Disminución en las poblaciones de especies marinas locales. Finalmente, pobrecitas las aves, van disminuyendo en población, ¿no? A consecuencia de nuestra intervención, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros, ¿qué cosa le estaríamos haciendo a la naturaleza? ¿No? ¿Qué estaríamos provocando en la naturaleza? Un desastre, una contaminación, una eutrofización, una actividad humana, un efecto invernadero. De hecho, efecto invernadero no es, porque ya sabemos qué cosa es efecto invernadero. Eutrofización tampoco, actividad humana tampoco puede ser. Está entre desastre y contaminación, ¿no? Entonces, específicamente, entonces, cuando hablamos de contaminación, estamos hablando de la alteración ¿de quién? De nuestro medio ambiente, ¿no? ¿A consecuencia de qué? De las actividades humanas, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a afectar, seguro, indirectamente o indirectamente a nosotros, a los seres humanos. Y en consecuencia también, si nos afecta a nosotros, va a afectar a los seres vivos. ¿De qué cosa estamos hablando? De lo que es la contaminación, ¿no? Que vivimos ahora. Imagínense cómo vivimos tremendos escenarios, ¿no? Escenarios en diferentes países que nos están indicando la alta contaminación que tenemos en la naturaleza. ¿Vieron?